Bien, lo que les decía es, todo esto que está acá, entonces, es una constante, Kn. Acuérdense, estamos en condición de canal inducido, es decir, que el BGS es mayor a la tensión de umbral, mayor o igual a la tensión de umbral, y estamos aplicando un voltaje BDS pequeño, ¿está bien? Esto es una constante, esto, fíjense, es cuán arriba de BT estoy, ¿está bien? Si justo BGS es igual a BT, esto me da 0, que sería esta condición de acá. Fíjense, esto es un gráfico de la corriente ID en función de la tensión B de drain source. ¿Está bien? Ahí estaría justo cortado, en corte, pero enseguida que VGS está un poquito por arriba de BT, a este voltaje muchas veces se lo llama VOB, porque en inglés sería over voltage. ¿Cuánto el VGS excede al umbral? ¿Está bien? Y después tengo el BDS. Si se fijan, si yo fijo VGS, el BT está fijo, todo esto queda constante, y acá me queda el BDS, o sea, esa es una recta, y eso es lo que está mostrando este gráfico. Para BDS pequeño, esto se comporta como una resistencia controlada por tensión. ¿Está bien? Fíjense, son rectas en el plano ID-BDS. Para BGS fijo, tengo una recta, y la pendiente de esa recta es la conductancia, la inversa sería una resistencia. ¿Está bien? Entonces, por eso a esto se lo llama la región óhmica lineal. ¿Está bien? Porque para BGS fijo tengo básicamente una resistencia controlada por la tensión de gate. ¿Se entiende eso? Y a medida que aumento el BGS, la resistencia aumenta la pendiente, que es el G, la conductancia, quiere decir que baja la resistencia. ¿Está bien? Y esto es para distintos valores de BGS, que acá lo expresa en función de la tensión de umbral más el sobrevoltaje o overvoltage. ¿Cuánto por encima estoy del BT? ¿Está bien? Entonces, recapitulo. El MOSFET en esta región, con BGS que ya formó canal y el BDS pequeño, se comporta como una resistencia controlada por la tensión de gate. Y por eso a esta región se la llama región óhmica. Si tienen alguna duda, digan nomás. Ahora voy a seguir aumentando BDS. Y ya no va a ser tan chiquito BDS, sino que lo voy a hacer un poco más grande. Lo que uno observa si hace eso, primero, de nuevo, el BGS sigue siendo mayor al BT, ¿no? O sea, hay canal. Pero si empiezo a subir este punto, mucho este potencial, el canal se empieza a deformar un poco, es decir, ya no es la condición que yo les conté exactamente cuando estaba solamente el BGS, ¿no? O el BDS era chiquito y entonces teníamos perfecto el canal simétrico a lo largo de todo el transistor. Lo que empieza a ocurrir cuando uno empieza a levantar la tensión de este punto es que entonces obviamente la tensión en este punto está más cerca de la tensión de gate comparado con la tensión en este punto que está a tierra, ¿no? Es decir, básicamente, como uno tiene aplicado ahora una tensión entre drain y source, fíjense que en definitiva el source está a tierra, o sea que tengo este punto a BDS y este punto a 0, hay toda una caída de tensión a lo largo del canal. El canal no está todo al mismo potencial ahora, porque ya no puedo asumir eso como asumí hasta ahora. Entonces me interesa, digamos, para saber cómo se deforman el canal, acuérdense que cuánta carga hay en el canal depende de la tensión entre el gate, básicamente, y justamente el canal, ¿no? Antes asumíamos que era 0 porque el gate y el drain y el source estaban a 0, pero ahora ya no, el drain no está a 0. Lo que ocurre es que uno puede pensar, fíjense, este gráfico lo que muestra es en el eje X justamente distancia, ¿no?
Distancia 0 es, estoy en el source, distancia L, estoy en el drain. ¿Está bien? Entonces, y esto es potencial, voltage. Entonces, el source está a tierra, no hay dudas. El drain está a BDS, que es este punto. Bueno, para este rango uno puede pensar que esa caída BDS se distribuye en forma lineal a lo largo del canal. Entonces, esta curva lo que muestra sería cuál es el potencial del canal. ¿Está bien? ¿A qué potencial están los distintos puntos del canal? Bien. Entonces, fíjense. A lo que nosotros nos interesa para saber cómo es la forma del canal, es decir, cómo se distribuyen esos electrones en el canal, es justamente la tensión entre el gate y el canal. ¿Está bien? Si esta es la tensión VGS, básicamente cerca del source tengo toda la tensión VGS que yo apliqué. Pero como el drain está a un potencial más alto, cerca del drain, esa tensión es más chica. ¿Está bien? La tensión sería la tensión gate-drain. ¿Está bien? Es la tensión VGS, que es la tensión esta de acá. Esperen que agarro el lápiz. Básicamente es cerca del drain tengo la tensión del gate source, que es esta de acá, menos la tensión del drain, que es esta de acá. O sea, esta es más chica que la que tengo en el source. Y esa tensión diferente es la que hace que el canal se haga más chiquito del lado del drain. ¿Está bien? De hecho, la profundidad del canal, si uno ahora mira cuán profundo es el canal, es decir, cuán para abajo es, cuán grande es el canal, depende de la tensión justamente VGS menos VT, es decir, cuán por encima, acuérdense, esto es VGS menos la tensión de umbral, en realidad menos la tensión del canal, es decir, a qué potencial está el canal. Y por eso es que es más chico el canal cerca del drain. También es proporcional a la diferencia de tensión al overvoltage, que es cuán por encima estoy en el VT, eso tenía que ver con cómo se formaba el canal, pero además ahora el canal en el drain está justamente a BDS, ¿no? Acá está cero el canal. Entonces directamente me queda proporcional acá a BGS menos BT. Pero en este punto, como me resta la tensión de drain, se me achica el canal. ¿Está bien? O sea, se hace como un trapecio el canal. Esa es la idea cuando empiezo a aumentar mucho la tensión de drain. Esa es la idea fundamental. Ya no es homogéneo, no está distribuida la carga toda igual a lo largo del largo L del canal, sino que se me hace un trapecio, ¿no? Y eso obviamente me modifica la ecuación y entramos en lo que se llama todavía región-óhmica, pero ahora ya deja de ser lineal. ¿Por qué? Porque me aparece en la expresión, me aparece una dependencia cuadrática ahora con el BDS. ¿Se acuerdan que antes esto no estaba, básicamente? Este término no estaba. Ahora aparece este término BDS que multiplicado por este BDS me da una dependencia cuadrática. Ya acá ahora no se ve la ecuación de una resistencia, ¿está bien? Yo dejo el BDS fijo, el BGS fijo, perdón, a todo esto lo puedo llamar BOB, perdón, lo puedo llamar BOB a esto que está acá, ¿está bien? Lo llamo BOB, lo dejo fijo si quieren, no toco más la tensión de gate, pero ahora no tengo una ecuación de una recta, ¿está bien? Porque acá el BDS me aparece, hay una multiplicación. Entonces, básicamente lo que ocurre es que entramos en la región óhmica o la región triodo no lineal. Es decir, estábamos primero trabajando en una zona donde se comportaba como cuando el BDS era chiquito, que era por acá, ¿está bien? Que decíamos, ah, bueno, es una recta controlada por tensión, tengo estas distintas rectas, lo que veíamos antes, y ahora cuando me moví más hacia la derecha, en el sentido de que aumenté BDS, eso deja de valer y ahora tengo un comportamiento no lineal, ¿está bien? Es decir, hay una relación cuadrática. ¿Se entiende?
A toda esta región igualmente le llamamos región de triodo o región óhmica, aunque la primera parte le llamamos lineal y a la segunda no lineal. Todo esto es la región óhmica, que es equivalente, digamos, a lo que en el BJT llamábamos saturación, ¿no? Esta región de acá. Obviamente esto es un zoom, ¿no? ¿Y esto va a valer hasta cuándo? Digamos, acá hay una línea punteada bien clara que me marca un límite de la región. Y esta región va a valer, bueno, eso no es nada nuevo, hasta un punto que se conoce como el punto de pinch-off, o se dice en español que el canal se pincha. Y es este punto, ¿no? Cuando ya aumenté tanto la tensión de drain, que el trapecio se transformó en triangulito, es decir, llegué al punto en el que aumenté esta tensión tanto que se dice se pinchó el canal, llegó hasta ahí, ¿está bien? Se formó el triangulito. Básicamente en el gráfico que les mostré antes, en esta cosa, sería como que el BDS subió tanto que este punto, el drain, BDS acá, ahora subió tanto, este siempre va a estar a 0, pero este subió tanto que llegó acá. Entonces la tensión entre gate y canal, en este punto, ya se hizo justo la de umbral, el BT. Fíjense, esto es BT. O sea, estoy al límite ahí. Llegué al punto en que si miro la tensión entre el gate y el canal en ese punto, estoy justo en el valor BT. A ese punto, entonces, se lo conoce como pinch-off del canal y ocurre cuando la tensión BDS, y se dice que el canal se satura, ¿no? Entonces, y ese punto ocurre ahora para un momento, una tensión exacta, ¿no? Que es cuando BGS menos BT, que es lo que llamamos overvoltage, cuando el BDS toma ese valor. Esto también es un poco distinto al BJT, en el sentido de que ahora, fíjense, conocemos la condición, en principio exacta, en donde ocurre este punto, que es cuando la tensión BDS es igual a la tensión BGS menos BT. ¿Está bien? Es decir, conocemos cuándo pasa eso. ¿Se acuerdan que en el BJT nosotros decíamos, bueno, la saturación del BJT, la tensión B colector emisor es 0,2, 0,3, 0,1, depende del transistor. Bueno, acá tenemos una condición un poco más explícita, ¿no? Como les decía, se dice que se pincha el canal o el drain. Y en principio, si yo sigo aumentando por encima de esta tensión, en principio no pasa nada, es decir, la forma del canal queda igual. O sea que ese es un punto importante, ¿no? Y la corriente, entonces, por más que yo incremente el BDS por encima de ese valor, se mantiene constante. Básicamente, entonces, ahí completamos la primera curva del transistor, y a este punto, a partir de esta región, cuando BDS es entonces mayor al BGS menos BT, decimos que el transistor está en saturación. Acá es donde yo les decía, ojo con los nombres, porque saturación en el BJT era otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces esta es. Veníamos región óhmica lineal, región óhmica no lineal, saturación, la corriente queda constante. La ecuación en saturación, básicamente uno puede reemplazar en la ecuación anterior, en la que teníamos esta, que era la del... sí, la ecuación anterior, podemos reemplazar el BDS como BGS menos BT. ¿Está bien? Y esta es la ecuación en saturación del transistor, es decir, en esta región. Fíjense que la corriente de drain depende de la tensión BGS, pero en principio no aparece el BDS acá.
Y esto entonces es una fuente de corriente controlada por la tensión de gate. Ya a esta altura, cuando ven esto y ven una fuente de corriente controlada por tensión, uno ya sabe que con eso puede hacer un amplificador. ¿Está bien? Obviamente, cuando lo querramos usar como amplificador, vamos a ver, como en el caso de BJT, lo vamos a querer operar en esta región. Bien. Si hay dudas, avísenme. Entonces ahí tenemos la región de triodo, la de saturación, y bueno, corte que estaría acá abajo, ¿no? Es decir, corte es cuando no hay corriente, ¿no? Estaría por acá. Esto sería corte, y eso sería cuando el BGS es menor al BT, ¿no? O sea que esas son las tres regiones, corte, saturación, triodo, y en triodo hacemos la diferenciación que si el BDS es chiquito, estamos en región óhmica lineal, y si no, en región óhmica no lineal. Entonces, la curva característica del MOSFET de enriquecimiento, curva de salida, la que llamamos de salida porque es la corriente de drain en función de la tensión drain source, tiene la región de triodo cuando el BDS es menor que el BGS menos BT, y la tensión de saturación cuando el BDS es mayor que el BGS menos BT. Como les decía, ahora tenemos esta condición clara. Si uno reemplaza en las ecuaciones que yo les mostré antes esta condición, es decir, justo la que es igual a BGS menos BT, esto de acá, si uno reemplaza que el BDS es justo igual a BGS menos BT, en ese punto las dos ecuaciones obviamente coinciden, y fíjense, uno tiene una ecuación de una parábola en este plano. Es decir, que ahora las dos regiones están delimitadas, esto no pasaba en el BJT, están delimitadas por una parábola. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, si estoy para allá estoy en saturación, si estoy para allá estoy en triodo. ¿Está bien? Para cada BGS, fíjense que ahora cada una de estas curvas es un valor de BGS fijo. ¿Está bien? A medida que el BGS es más grande me muevo para arriba. Si el BGS es menor a la tensión de umbral, este BTN es para indicar que es de umbral de canal N, estoy acá en 0, pero si la supero, y la supero por esto, cada vez la supero por un valor más grande, me muevo para arriba. Y además la parábola esta, que es la parábola donde se produce el pinch-off. Entonces muchas veces esta parábola se la llama parábola de pinch-off, ¿no? Donde el canal se hace el triangulito, digamos. Y está delimitado por esa parábola. Fíjense que las curvas son similares a las del B. Por más que el principio es diferente, las curvas son, y las regiones son diferentes, y uno tiene esta diferencia que puede delimitar esta región. Las curvas se parecen a las del BJT, a las de salida del BJT, ¿no? Nada más que antes acá, ¿se acuerdan? Graficábamos la corriente de colector en función de la tensión colector-emisor, ¿no? Pero las curvas son parecidas. También puedo mirar la curva, la característica que sería entrada-salida, ¿no? Es decir, mirar la corriente de drain en función de la tensión BGS. Y acá lo que voy a tener es que hasta que BGS no supere la tensión de umbral, la corriente es cero. No hay canal todavía. Si bien el canal se está formando, nosotros podemos considerar que todavía no hay. Y cuando llego a la tensión de umbral, que hay suficiente canal, fíjense, esta era la expresión en saturación, ¿no? Es una parábola. Para estar en saturación tengo que asegurar esto, ¿no? O sea que esta curva vale si BDS es mayor que el BGS menos BT. ¿Se acuerdan que nosotros para el BJT habíamos graficado la corriente de colector en función de la tensión base emisor? Y teníamos ahí una exponencial porque era como un diodo, ¿no? O sea que acá teníamos una característica exponencial, acá tenemos una característica cuadrática, ¿no?
en el MOSFET. Esto acá uno a veces decía era alrededor de 0,7, acá eso depende del BT, ¿no? Y además que esta es cuadrática y esta es exponencial. Nada, si uno grafica en función de lo que llamamos el overvoltage, el punto de umbral pasa a ser 0 y nada, sería una parábola que arranca en 0. Simplemente si uno en lugar de BGS grafica BGS menos BT y corre la parábola, ¿no? Para la izquierda. Entonces, fíjense, modelo de gran señal del MOSFET de enriquecimiento. Básicamente, uno grafica, todavía no es pequeña señal esto, ¿no? Uno grafica el gate, los terminales gate, source y drain. Y la diferencia ahora es que acá, fíjense, lo dejo abierto. ¿Por qué? Porque en principio no hay, como hay óxido, está bien, entre el gate y el source, entonces hay un aislante, esto es un circuito abierto. Y a la salida entre drain y source tengo, cuando estoy en saturación, ¿no? Esto es modelo en saturación. Tengo la fuente controlada por tensión. ¿Está bien? Controlada por el BGS. Con la relación cuadrática. O sea, obviamente este es no lineal, ¿no? Porque la corriente por acá depende con una relación cuadrática de la tensión esta, gate source. Pero bueno, este sería el modelo de lo que acabamos de describir, ¿no? Para estar en saturación, ahora tengo las condiciones bien claras. El BGS tiene que ser mayor a la tensión de umbral y el BDS tiene que estar, para que el canal esté pinchado en pinch off, tengo que estar por encima de la tensión BGS menos BT. Si cumplo esta condición, estoy en saturación y entonces este modelo vale. Como todo, digamos, en la realidad no es tan bonito. Yo dije que incrementos de BDS por encima del voltaje de pinch off no afectaban el canal. Esto no es tan así. Es decir, nosotros vimos que cuando BDS era igual a BGS menos BT, o B, que lo llamamos a eso, el canal justo tenía el triangulito que llegaba hasta acá. Cuando uno BDS ahora la aumenta, la hace mayor a ese voltaje, lo que ocurre en realidad físicamente es que el punto este se aleja del drain, ¿está bien? Viene a parar acá. Entonces, eso uno lo puede pensar como que el largo efectivo del canal, que físicamente era L, pero ahora efectivamente me queda un canal más chico, que lo llamo L menos delta L, en donde si uno mide la tensión, ahí cae la tensión BGS menos BT. Y después lo que yo me excedí, es decir, vieron que acá puse BDS mayor a BD over voltage, lo que yo me excedí, que es BDS menos BOB, esto es el exceso, es tensión por encima del voltaje del BGS menos BT, esa caída aparece como este salto acá en el canal, en este delta L. Este efecto que ocurre físicamente, que me mueve el punto de pinch off, lo puedo pensar así, me genera básicamente lo que se conoce como modulación del canal, porque me mueve este punto, ¿no? Me lo mueve para acá o para allá. Y eso tiene un efecto, es decir, no me genera una dependencia con el BDS en la corriente de drain. Por eso se lo llama modulación de canal. Y muy similar a lo que vimos en el BJT, eso implica que me aparece en la ecuación, en realidad me aparece un parámetro que depende ahora de la propia tensión BDS. Es decir, en realidad, obviamente la corriente de drain no es completamente independiente del BDS. Por supuesto, esta dependencia es chica, ¿no? Y por eso muchas veces uno incluso la puede despreciar. Pero hay una dependencia con el BDS.
otra vez exagerado, como se lo mostré para el BJT, eso es similar entonces a este voltaje de Early, o es similar al efecto del BJT, y eso lo que me agrega es una cierta pendiente, una cierta dependencia de la corriente de drain con el BDS que se ve reflejado como esta pendiente, ¿no? Y este lambda que uno pone para modelar eso sería el punto donde todas esas pendientes se encuentran con el eje acá de tensión. ¿Está bien? Esto igual que en el BJT lo modelamos. El principio físico es diferente, pero lo modelamos igual. Por supuesto acá está exagerada la pendiente para que se vea este efecto, ¿no? Porque si no, esto que está acá en realidad puede ser que yo, menos 80, menos 100 volts, este parámetro, ¿no? Entonces en realidad esta pendiente son más chicas, pero lo tendría que mostrar en un eje que no me entraría en los slides, y por eso acá esta pendiente se ve grande, pero bueno, no es tan grande necesariamente. Bueno, eso igual también que como hicimos en el BJT, por eso lo paso un poco más rápido, uno puede ahora modelar eso como una resistencia de salida. Como le decía la otra vez, esta resistencia sería cuánto varía la tensión, la corriente ID cuando varía BDS para un VGS. Si uno lo evalúa para un VGS constante, es decir, si supone que está aplicando un VGS constante, eso me da una resistencia de salida, ¿está bien? Que uno la puede poner en función del ID. Básicamente lo que estoy diciendo es, vuelvo un poquito atrás, si me paro para un VGS constante, eso significa me quedo para una sola de estas curvas, ¿está bien? Si me muevo a otra, si me muevo a esa, tengo que calcular otra R0. Me fijo cuánto vale esta ID, que la llamo ID', y puedo calcular esta pendiente. La inversa de esa pendiente es el R0, y entonces se la puedo agregar al modelo. Pero ahora ese modelo solamente vale para ese VGS, ¿está bien? Si me muevo a otro VGS, tengo que calcular otra R0. Bien, con eso más o menos vimos toda la característica del MOSFET de canal N. ¿Qué pasa si ese MOSFET es de canal P? Básicamente es lo mismo, pero ahora los potenciales cambian, ¿no? Es decir, ahora tenemos la tensión positiva, ahora es la B source gate en lugar de gate source, y lo mismo con la BSD, ¿no? Nada, esto es repetir lo mismo, pero con esos voltajes, ¿no? Tengo ahora la tensión BSD es positiva, y la tensión, como les decía, ahora la source gate es positiva, por eso acá están dibujadas las fuentes al revés. En general se dibuja todo el transistor al revés con el source para arriba en lugar de para abajo, ¿no? Básicamente, esperen, antes de saltear a lo que sigue, acuérdense, voy a volver un poquito para atrás al principio, acuérdense que en el canal P, voy a volver hasta el principio de todo. Pensé que lo tenía, pero no lo encuentro ahora. Ok, me parece que me falta un slide. En el de canal, ¿se acuerdan? En el de canal N el sustrato era tipo N y las islitas eran, el sustrato era tipo P y las islitas tipo N. En el de canal P, que no sé dónde lo tenía, pero creo que hoy se los mostré, parece que estaba antes, a ver. Acá está. En el de tipo P, el sustrato es de canal N y las islitas de canal P. Y el canal es de huecos, entonces las tensiones eran opuestas, ¿no? O sea que básicamente, por eso no me voy a detener mucho, es tener en cuenta eso y todo el resto es lo mismo, ¿no? En lugar de usar la movilidad de los electrones, uno tiene que usar la movilidad de los huecos. Pero bueno, vuelvo. Entonces, acá, ¿no? Es lo mismo, ahora esta constante Kp tiene en cuenta que lo que conducen en el de canal tipo P son huecos, entonces ahí va la movilidad de los huecos.
Bien. Entonces ahí vimos los MOSFET de enriquecimiento de canal N y de canal P. Si se acuerdan, voy a volver, este es el slide 26, voy a volver a esto. Es decir, les conté en detalle les mencioné cuál es la diferencia con este. ¿Está bien? Eso es lo que vimos recién. Ahora me voy a meter con estos, que son MOSFET también, que también hay de canal N y también hay de canal P, pero estos son se llaman de empobrecimiento. Y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿está bien? La idea hoy es llegar hasta por ahí, ¿no? Bien. Perdón. Vamos a volver al slide 26. Entonces, en los de empobrecimiento, básicamente lo que ocurre es que el canal, vamos a suponer que estamos en un MOSFET de empobrecimiento de canal N. Lo que ocurre es que se implantó físicamente, así como se habían dopado las islitas de source y de drain, bueno, también se dopa un canal. Es decir, lo implanto físicamente. No necesito inducirlo. Lo puedo, ahora vamos a ver qué puedo hacer, pero ya está ahí físicamente. Entonces lo que ocurre es que incluso con BGS 0, aunque no aplique tensión de gate o aunque la haga 0, ya si aplica un BDS hay conducción. Si miran eso en el plano ID BGS, lo que ocurre es que para BGS 0 ya hay conducción. O sea, ya puedo, si aplico una tensión BDS mayor a BGS menos BT, pero BGS puede ser 0, ya tengo conducción. ¿Está bien? Básicamente lo que hice implantando ese canal, ¿se acuerdan que yo antes les mostré esta curva y estaba por acá? El BT era positivo. ¿Se acuerdan? El BT era mayor que 0 para el MOSFET de enriquecimiento. Lo que hice al implantar canal básicamente es desplazar esa curva para allá y ahora el BT me queda negativo. Y entonces incluso para BGS 0 tengo corriente. ¿Está bien? Implantar el canal me desplazó la curva ID BGS del MOSFET de enriquecimiento para la izquierda. Esa es la idea. Y se llama empobrecimiento ¿por qué? Bueno, porque en realidad yo ahora lo puedo trabajar de dos maneras. Si lo trabajo con BGS negativos, me muevo para allá. Lo que voy a estar haciendo, fíjese, dije BGS negativo, el que vimos hasta ahora, el NMOS no trabajaba con BGS negativo. Lo que voy a estar haciendo es ahora desarmando el canal, voy a estar sacando, lo voy a estar achicando a este canal, hasta el punto de hacerlo desaparecer, que es este BT. Entonces, a ese modo de operación se lo llama modo de empobrecimiento o de vaciamiento. ¿Está bien? Porque estoy al revés, en lugar de generar el canal, al que está implantado físicamente lo estoy tratando de achicar. Entonces, ese es este modo de operación. Pero también puedo irme para el otro lado y puedo incrementar todavía más el BGS. Y ahí lo que voy a estar haciendo es agrandando más el canal. Es decir, en este modo es más parecido a lo que vimos recién. Estoy agrandando el canal. En este lo estoy achicando. Pero como hay canal implantado, puedo trabajar en los dos modos. Y esa es la diferencia principal, ¿no? Se lo llama empobrecimiento porque uno tiene esa posibilidad. Es decir, lo puede empobrecer, que en el otro no, porque como no había canal, digamos, no, lo único que podía hacer era enriquecerlo al canal, generarlo, inducirlo. Pero en este caso puedo trabajar en los dos modos. Bien, eso es todo lo que dije. Y fíjense que ahora en el MOSFET de canal N de empobrecimiento el BT es negativo, a diferencia del otro que era positivo. Si uno ahora ve las curvas de salida, fíjense,
para BGS0 no estoy en corte ahora. ¿Está bien? Tengo una curva de salida posible, que es esta. Y si estoy en la zona de saturación, la corriente que circula para BGS0 la llamamos IDSS. Es como un nuevo parámetro, si quieren, del transistor, que es decir, bueno, ¿cuánto vale la corriente, esta IDSS, cuando BGS es 0? ¿Está bien? Pero de ahí, de ese punto, me puedo mover para BGS más grandes o para BGS más chicos, incluso negativo. Cuando llegue a que BGS es igual a BT, acuérdense que ahora esto es menor que 0, voy a estar acá en corte. ¿Está bien? O sea que es como que desplacé, como les decía, esa parábola la desplacé. Y ahora tengo esta posibilidad. Bueno, las ecuaciones son las mismas básicamente, ¿no? Porque la física es la misma. Lo que sucede es que muchas veces uno acá agrupa las constantes esas, la movilidad, la capacidad del óxido, etcétera, para expresarlas en función de esa IDSS, que eso es lo que muestran estas expresiones. ¿Está bien? Fíjense. Esta es la región ómica lineal y saqué factores comunes y reagrupé para dejar todo en función de este parámetro IDSS, que es la corriente. Acuérdense, IDSS es la ID cuando BGS es 0. Entonces reexpresé, lo único que hice fue agrupar constantes y expresarlas en función de este IDSS. Entonces fíjense, por ejemplo, en zona activa, si yo acá reemplazo BGS igual 0, en zona de saturación, ¿no? Perdón, activa es como le llamábamos en el BJT. Si BGS es 0, ahí ven que me queda la ID igual a la IDSS. ¿Está bien? Pero el resto es básicamente igual, o sea, es desplacé la parábola hacia la izquierda, el BT ahora es negativo, y puedo conducir incluso para BGS 0. Y esa es la parábola de Pinch-Off, ¿no? Igual que antes, solo que acá expresada en función del IDSS. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá, porque ya justo se va a cortar y justo tenemos que iniciar la clase que viene con el que nos falta, ¿no? El otro par de transistores que eran los que no tienen compuerta aislada. Lo dejamos y arrancamos el viernes desde ahí. No sé si tienen alguna pregunta, nos podemos reconectar igual si tienen dudas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que quieran rever de lo que vimos hasta ahora?